¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alexander Barrondo, psicólogo clínico. Recuerda conectarte con nosotros en nuestra página Conéctate. Somos Casa de Amor. En esta ocasión vamos a hacer un abordaje respecto a los efectos psicológicos que está causando la pandemia COVID-19. Recordemos que es algo que está con nosotros, se va a quedar con nosotros. Ya la Organización Mundial de la Salud la ha denominado una endemia. Esto quiere decir que ya se quedó para estar con nosotros. Gracias a Dios que se está implementando ya un programa de vacunación. Ya en algunos países se está experimentando con esta vacuna. Esperamos que al igual que la difteria, que al igual que el sarampión, que la rubiola, también esta enfermedad sea controlada a través de una vacuna. Pero mientras eso llega, sabemos nosotros de que estamos enfrentando muchas complicaciones, tanto en el área espiritual, en el área física y en el área emocional. Lo preocupante es de que no vemos muchos reportajes o no vemos que se hable demasiado o muy poco se ha estado hablando acerca del bienestar psicológico. Entonces, esta tarde vamos a hablar un poquito sobre ese bienestar psicológico. Cuando hablamos nosotros de estos casos como la pandemia, aquí tengo algunas notas, estamos hablando que hay cierta vulnerabilidad en algunos grupos que tienen algunos riesgos, por ejemplo los niños y la adolescencia. Estamos hablando de los riesgos que corren las personas mayores. Estamos hablando de también las personas con discapacidad física o mental que tienen cierta complicación. Estamos hablando, por ejemplo, la migración, que es otro gran problema, como vemos las caravanas de los compañeros o hermanos hondureños que están atravesando nuestro país, atravesando México para llegar a Estados Unidos. Esto los pone a ellos en cierto rasgo o en cierto grado de vulnerabilidad. También encontramos de que hay las personas que trabajan en oficios domésticos están llegando siempre a trabajar a los diferentes hogares, pero quizás en alguno de ellos ya está la pandemia o está la enfermedad ya en muchos de los familiares, y la persona llega a trabajar corriendo el riesgo también de ser infectado o infectada. Las personas que viven sin un techo, que tienen que convivir quizás debajo de algún puente con otras personas que no tienen los recursos necesarios para poder pasar una noche, tienen también un gran riesgo de contagio de COVID-19. También encontramos las personas de bajos recursos económicos que tienen que salir, tienen que ir, trabajar, que no cuentan con los recursos como una mascarilla de las recomendables, ya sea quirúrgica, que es desechable, o encontramos también la KN95, y por no tener el acceso quizás a gel, a muchos recursos que nosotros bien podríamos tener, los convierte en un grupo también de vulnerabilidad. Encontramos también de que dentro de los problemas que se están dando en el grupo de personas que han sido evaluadas tanto en China, porque ya tenemos datos estadísticos de China, tenemos datos de Estados Unidos, tenemos datos también de Francia, existen datos también ya de España y algunos Países Bajos de España. Dentro de estos grupos que hemos estado observando, encontramos de que los trastornos que se han dado en mayor cantidad es, por ejemplo, aquí tengo un listado: trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, trastornos de hipocondría, los trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos psicóticos, algunos trastornos de adicción que han estado subiendo más, ideación suicida. También hay algunos casos ya de suicidio que se han estado dando. Según estos reportes, encontramos de que en las mujeres es el grupo más vulnerable que el grupo de los hombres. Por algunas razones. Cuando vemos esta clase de situaciones que la gente está enfrentando, la población, encontramos de que la COVID-19 está ocasionando muchos efectos todavía, daños colaterales, si podemos llamarlo así, en diferentes sectores o en diferentes lugares. Por ejemplo, uno de los problemas serios en España, según esta estadística que tengo por acá en mi alcance, encontramos de que 246,000 empresas han estado prestando servicio. Esto ha sacado algo bueno de la población. La gente se ha volcado en ayuda hacia el más necesitado, encontrando de que tenemos 620,000 trabajadores afectados en algunos países de Estados Unidos. En España también es un número similar, de que se ha quedado también sin empleo.
encontramos de que la crisis ha contribuido a que más de 900,000 personas hayan perdido sus empleos a nivel mundial de los datos que tenemos, aunque creemos que es un dato mayor, es algo más elevado, pero no tenemos en sí datos exactos o precisos, ¿verdad? Porque somos muchos países. Tenemos también de que dentro de estos programas formativos que nosotros tenemos y que se han estado viviendo o dando, encontramos de que hay recursos sanitarios, recursos sociales que se han estado dando a las personas. Los gobiernos han implementado ciertas medidas para ir paliando con esta necesidad. Se ha estado colaborando en muchos niveles o en muchos sectores. Se ha estado ayudando también a las personas que están en ese proceso de duelo, porque el duelo está ahí sí que en todo nivel. Sabemos también de que los recursos y los factores que están afectando hasta el día de hoy, hablando de los recursos psicológicos, gracias a Dios que tenemos acceso a varios centros o programas en donde podemos recibir ayuda. Es más, si usted necesita ayuda en este momento, comuníquese con nosotros, déjenos un comentario aquí en nuestra página. Si usted está viendo esto, no es casualidad, sabemos de que podemos brindarle ayuda. Somos muchas personas que estamos involucradas en el quehacer de la salud emocional de las personas, así que déjenos su comentario también aquí en nuestra página, ¿verdad? Conéctate, somos Casa de Amor. Cuando hablamos de los efectos psicológicos que está provocando la COVID-19, encontramos de que la pandemia es a nivel de salud física, pero también salud mental, salud emocional. Estaremos viendo también algunas recomendaciones para hoy y también estaremos mirando qué podemos hacer por el bienestar psicológico más allá de la pandemia. Así que comencemos con algunos factores de estrés. Cuando hablamos de estos factores de estrés, les puedo mencionar de que tenemos un estrés crónico y un estrés que se da de forma temprana. ¿Cómo vemos esta diferencia? Según el ciclo vital que nosotros estemos viviendo, cuando hablamos del ciclo de estrés temprano, hablamos del ciclo de la infancia temprana y la niñez. Aquí las personas o los niños en este caso, están viviendo de cierta forma el estrés, pero no a un nivel agudo como lo vive, por ejemplo, una persona que está en la etapa de la adolescencia, o una persona adulta, o las personas que están en la tercera edad. Entonces, como es diferente el rol que cada uno de nosotros vive según la etapa en que está viviendo en su hogar, en la iglesia, en el colegio, en donde quiera que nos desenvolvamos, dependiendo del ciclo vital que estemos, como le vuelvo a mencionar, cuando hablamos de la infancia, primera infancia y la niñez, estamos hablando de un tipo de estrés temprano. No pueden los niños de cierta edad, hablemos de 5 o 6 años, tener la misma clase de estrés que la tiene una persona que está en etapa de adolescencia, o que está en etapa de adultez, o que está en la tercera edad, simplemente porque se percibe la COVID-19 de forma o de un punto de vista un tanto diferente por los roles que se están viviendo. Demos el caso, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, el que se podía salir con libertad, poder visitar amigos, poder ir al colegio, poder ir a la escuela, realizar trabajos de investigación, y ahora no poder hacerlo y estar siempre conectado aquí a las redes sociales. La sobrecarga de la señal Wi-Fi, por ejemplo, en la casa, que puede ocasionar complicaciones también, ha causado cierto grado de estrés, cierto grado de dificultades para las personas que están en etapa de la adolescencia. También en edad adulta, es diferente el punto de vista, como les mencionaba, como de la infancia y la niñez, porque el adulto tiene que tener lo necesario para poder sacar adelante a su familia, para poder tener para sus inversiones, para poder solventar sus gastos, sus deudas, los pagos de tarjeta, pagos mensuales que tengan que hacerse. Y en la etapa de la tercera edad, que es de alto riesgo, no es tan fácil salir a la calle. No es tan fácil la atención en algún centro comercial. Hay algunos lugares en donde a las personas de la tercera edad no se les atiende, se les dice, mire, venga mañana a tal hora, porque ese es el horario que tenemos para usted. Y claro que aunque es para su bienestar, aunque se tenga necesidad en cierto horario, el no poder tener acceso a lo que necesita comprar, a lo que necesita realizar por tener cierta edad, causa un tipo de estrés agudo.
que no es lo mismo y no es comparado, o no podría compararse, le menciono de nuevo, con el estrés temprano que va desde la primera infancia, la infancia y la niñez. O sea que cada uno de nosotros, dependiendo la edad que tengamos, dependiendo el rol que estemos viviendo en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, así de alguna manera será también el nivel de estrés que cada uno de nosotros esté manejando. Les cuento que tenemos, por ejemplo, una curva del estrés. Y aquí tengo algunos datos. Encontramos de que cuando la curva comienza, el estrés está inactivo. Pero cuando comienza a haber un factor que comienza a activarlo, la curva comienza a subir, el estrés comienza a subir de nuevo. Estaba inactivo, ahora ya comienza con un cierto grado de despreocupación. Bueno, ¿qué voy a hacer? No me interesa tanto lo que voy a hacer. Estoy tan metido en esta situación de que, bueno, ¿qué voy a hacer? La pandemia sigue, el mundo sigue avanzando. Pero ¿sabe usted que mientras estamos con esto, nosotros acá, llega un momento en la curva, cuando logramos subir la curva del estrés, llegamos a un punto de fatiga. Llegamos a un punto en que el estrés está ya causándonos cierto deterioro, tanto familiar, personal, emocional, espiritual. Llegamos a un punto de fatiga para caer después a un punto de agotamiento, en donde el estrés está causando ya serias complicaciones. Vemos que lo que antes era un poquito pasajero y llevadero, porque estábamos en el confinamiento, estábamos en casa, está bonito, estamos un poquito despreocupados, le decía, porque bueno, no tenemos clases directamente, lo hacemos todo en línea, es cierto, no podemos salir, pero estamos en casa, estamos un poquito relajados. Pero llega el momento en que esa misma relajación o esa misma despreocupación que se ha tenido en algún momento, la relajación ahora por las normas de higiene, de seguridad, ha causado cierta fatiga y cierto agotamiento, hablando del estrés. Cuando llega después del agotamiento del estrés, porque ya comenzamos a descender en esa curva del estrés, llega el momento de la ansiedad y la angustia. El saber de que el confinamiento seguirá, el saber de que las cosas no seguirán iguales porque pasará mucho tiempo más para que nosotros tengamos que utilizar la mascarilla, que tengamos que usar nuestra careta, que tengamos que llegar a un lugar, incluso si se abren los colegios, establecimientos, a donde quiera que estemos, siempre la utilización, ya sea de que nos midan la temperatura acá, que pongamos nuestra mano, el sensor, el termómetro, son cosas que se van quedando ya con nosotros, no sabemos cuánto tiempo. Esa clase de agotamiento que trae el estrés, porque estamos llegando a una nueva normalidad, el adaptarnos a esta nueva normalidad es bastante complejo. La ansiedad, le mencionaba, la angustia comienzan a subir el nivel, para llegar de último al quiebre emocional. ¿Qué comprendemos por quiebre emocional? Comprendemos por quiebre emocional el estrés tóxico. Cuando ya llegamos a un punto en que el confinamiento está haciendo estragos en la casa, estragos en el hogar, estragos en la pareja, en donde el confinamiento nos está impulsando a ir más afuera. Ya algunas veces se relaja tanto la situación de las normas de seguridad que en algún momento pues la utilización de la mascarilla ya no es la adecuada. Llegamos a un momento en el estrés tóxico en donde ya nuestra ansiedad o nuestro estado de ánimo se pone un poquito más vulnerable, en donde podemos explotar con facilidad, en donde podemos ofender a alguien más, en donde podemos quizás en un momento de cólera, en un arrebato, no sé, podríamos quizás hasta renunciar al trabajo, se me ocurre. Podríamos quizás causarle problemas a algún compañero de trabajo, ponernos en problemas con la institución en donde trabajamos, donde realizamos algún estudio, no sé, algo podría darse debido a esto que estamos enfrentando ya. ¿Sabe usted que dentro de esta pandemia encontramos algunas huellas en la salud? Podríamos llamar a esta parte huellas en la salud a través de la pandemia. Hemos visto que esto es como una ola que viene constantemente, o varias olas del mar que vienen y están agotando y están asfixiando a la población mundial en diferentes grupos, en fin, donde estemos nosotros desempeñándonos. Por ejemplo, la primera ola podríamos nosotros mencionarla, que es la de la mortalidad inmediata y mortalidad por COVID-19.
¿Sabe usted que esta ola está bastante cerca de nosotros? Porque habían personas que estaban ya enfermas en un hospital, en un sanatorio, y en eso viene todo esto de la pandemia por COVID, la reutilización de los recursos, la disposición para el traslado de personas enfermas, la habilitación de nuevos espacios para COVID en los centros hospitalarios. Esto ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud. La segunda ola que estábamos viendo en este caso, estamos hablando del impacto en los suministros y recursos para tratar otras urgencias. Como hemos estado tan metidos en esto de la pandemia, porque es lo que se está dando en este momento, que está contagiando a ciertos niveles la sociedad o a las personas que se comunican de un lado a otro, encontramos de que los suministros han tenido un fuerte impacto. Ahora no contamos con muchas medicinas quizás en los hospitales. Aquí mismo hemos visto en nuestra comunidad que sí se ha dicho de que hay medicina o hay necesidad de medicamentos. Esto es porque ha habido un agotamiento de suministros debido a la pandemia. La tercera ola que podríamos mencionar, tenemos la primera que le mencionaba, que es la mortalidad, la inmediata, y la mortalidad por COVID-19. La segunda ola de impacto que tenemos, que es que los suministros y recursos se han estado agotando para tratar otras enfermedades. La tercera ola en este caso es el impacto de la interrupción de cuidados y condiciones crónicas, enfermedades crónicas. Como se hace, la implementación del área de COVID en varios centros hospitalarios, esto ha traído como consecuencias, mencionaba hace un momento, el traslado para ciertos sectores de los mismos hospitales de las personas que tienen necesidad de cuidados intensivos, que no son directamente por COVID. Esto los ha puesto en un alto grado de riesgo y vulnerabilidad. ¿Por qué razón? Porque como es una enfermedad bastante infecciosa, bastante contagiosa, entonces se le ha puesto mucho énfasis acá, pero por un momento hemos como que descuidado un poquito esta clase de necesidades. ¿Por qué razón? Si nosotros hemos padecido, por ejemplo, de presión alta, si tenemos alguna enfermedad base como diabetes, no sé, alguna otra enfermedad, fíjense que se llega en el momento de que descuidar estas enfermedades que han sido base en la población y le damos más énfasis al cuidado de COVID-19, descuidando la enfermedad base que la persona ya tenía. La cuarta ola que nosotros hemos estado viendo y se ha estado analizando a nivel mundial es el trauma psíquico, enfermedades mentales, perjuicios económicos, la vulnerabilidad que nosotros tenemos hacia estas cosas. Por ejemplo, que de aquí en adelante las personas comiencen a sufrir como estrés post-UCI, estrés postraumático. ¿Sabe usted de que las personas que han estado en una sala de cuidados intensivos, llega el momento en que al salir de ella comienzan a sentir como que los mismos síntomas o comienzan a permitir los mismos, a percibir en su cuerpo los mismos síntomas que tenían como cuando estaban en la sala de urgencias? Esto es el estrés post-UCI o cuidados intensivos, ¿verdad? Esto muchas personas lo han desarrollado. ¿Qué podemos hacer entonces para lidiar un poco con todo esto de la pandemia y nuestro bienestar psicológico? Tenemos 5 dimensiones que quisiera mencionarles en cuanto a la relación del bienestar psicológico que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es de que nosotros tenemos la exposición a noticias e información. La exposición que nosotros tenemos hacia las noticias, estamos altamente informados, ha causado cierto grado de estrés y de ansiedad en las personas, a tal grado que más de alguien comenzará a sentir algunos efectos. Máximo se ha tenido una historia de hipocondriasis o hipocondría, ¿verdad?, en donde la persona comienza a sentir los efectos de la enfermedad, aunque no los tenga en sí en su cuerpo. Entonces la exposición a noticias e información nos ha estado ocasionando que las personas tengan un alto grado de ansiedad y de estrés. También es de tomar en cuenta que tenemos que mantenernos nosotros en contacto virtualmente. No descuide usted por ninguna razón el aislarse. Usted no puede aislarse, tiene que conectarse de forma virtual.
Mire, tenemos tantos recursos, estamos a un clic de distancia de las demás personas, estamos a un clic de distancia de personas que pueden apoyarle. Usted tiene su red de amigos, tiene su red aquí mismo en esta página Conéctate, que le vuelvo a decir, déjenos un comentario acá. Si tiene alguna necesidad, escriba allí, escriba sus datos, algún número telefónico, aquí veremos la forma de hacer contacto con usted. Pero no debe descuidar usted estar conectado virtualmente con alguien. Mantener nuestras rutinas también es de alguna manera beneficioso. ¿Rutinas en qué sentido? No estoy hablando las rutinas en que qué monotonía, ¿verdad? Sino mantener las rutinas, por ejemplo, un plan de alimentación, un plan de ejercitación, porque es necesario hacer ejercicio, un plan o una rutina para distracción en familia que es necesario tener también en casa. Entonces, si estamos cumpliendo, tanto cuidando nuestros aspectos físicos en cuanto a alimentación, si estamos cuidando nuestro aspecto familiar, porque es en donde estamos ahora, confinados con nuestra familia, gracias a Dios, y si estamos cuidando nuestro aspecto emocional, créame que salimos adelante. Entonces tenemos nuevos pensamientos y nuevas estrategias dentro de nuestro bienestar psicológico. Tenemos que adaptarnos a esta necesidad. No sabemos cuánto tiempo más estemos en confinamiento, así que tenemos que adaptarnos a los nuevos pensamientos y actitudes. También es necesario, como punto número 5, que un hogar caótico o una mente caótica que se haya tenido por todo esto de confinamiento sea modificado. Podemos modificar nuestra forma de conducta. Nuestro estilo, nuestro patrón de conducta puede ser modificado. ¿De qué forma? A través de la tolerancia, a través del autocontrol, a través de la flexibilidad. Por favor, sea usted un poquito más tolerante en este momento de dificultad y de necesidad que todos tenemos. Sea usted una persona que maneja más el autocontrol. Recuérdese que la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos la oportunidad de manifestar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, se recuerda, tiene algunos elementos. Estamos hablando de la paz, del gozo, del amor, la mansedumbre, templanza, el dominio propio. Y sabe que todo esto el Espíritu de Dios a nosotros nos lo permite tener. Hablamos también sobre la flexibilidad. Sea usted también flexible para tratar o en el trato con sus semejantes, máximo con los de su hogar. Entonces estamos nosotros en un momento, le decía, en que las cosas se ponen terribles. Pero si nosotros aprendemos a mantener la tolerancia, a mantener el autocontrol, si aprendemos a ser flexibles, esto es garantía de que usted tendrá una mejor salud emocional. Y para concluir, tenemos que hablar un poquito acerca de nuestro aquí y de nuestro ahora como el bienestar psicológico. Está bien, las cosas pueden estar complicadas. Lo importante es que usted disfrute cada día y cada momento en su casa. Disfrute cada momento que usted tenga para compartir con los suyos. No sabemos cuánto tiempo tendremos la oportunidad de hacerlo. Disfrute cada momento cuando logre salir de su casa, cuando tenga que ir a hacer algún mandado, alguna diligencia. Disfrute el momento, pero sea prudente. Disfrute el momento, pero guarde todas las normas de seguridad dadas por nuestro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Guarde usted todas las recomendaciones que se nos dan en todas las áreas, también en los edificios a donde vamos. Siga usted las reglas, siga las normas, por algo son establecidas. Tenemos que mantener una conexión interpersonal. En esta conexión interpersonal, usted y yo necesitamos compartir con otras personas. Recuérdese que Dios nos ha hecho a nosotros personas sociables. Dios nos ha hecho de tal manera que nosotros necesitamos el uno del otro. Como la analogía que se nos da en la palabra del Señor del cuerpo humano. Cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo en particular, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros se necesita, cada uno de nosotros se apoya. Ninguno de nosotros puede funcionar de forma independiente. Tenemos un propósito también. Tenemos que vivir conforme a las necesidades y al bienestar de los demás. Tenemos un propósito y tenemos una autoconciencia. Así que usted y yo necesitamos seguir adelante. Usted y yo necesitamos abordar también muchas áreas de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero para eso encontramos el apoyo de Dios.
Así que si usted tiene necesidad y necesita buscar al Señor, pues estamos para servirle. Recuérdese, conéctate, escríbanos aquí, déjenos un like y déjenos saber de usted. Estamos para servirle, que Dios les bendiga y hasta la próxima.